hacía la fe de aquellos primeros creyentes, realizando todas estas obras de sanidades, señales y prodigios. La pregunta está, ¿ha dejado de realizar esto Dios hoy? ¿Por qué te dice que no, hermano? Amén. Y a veces ni lo reconocemos. Y nos damos cuenta de que Dios está orando, de que está proveyendo. Efectivo, la hermana lo dijo muy bien. Claro que Dios no ha dejado de hacer ni estas señales, ni estos prodigios, ni estas sanidades. Las continúa haciendo. Primero, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia su manera de actuar. Él sigue haciendo sanidades, sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios. Es cierto, se exageraron en aquel entonces. Especialmente por dos razones que la hemos ya estudiado anteriormente. Maida, ¿tú te recuerdas esa? Él como que se exageraron un poco en aquel tiempo. Amén. Sí. No, eso es una de las razones más evidentes y más fuertes. O sea, la iglesia estaba comenzando. No solamente estaba comenzando, no tenía, como dice Maida, todo el contexto bíblico como lo tenemos nosotros hoy. Estaba comenzando a ser perseguida, porque vemos el ejemplo de lo que le acaba de pasar a estos discípulos. Entonces, obviamente que ellos necesitaban, el Señor entendió necesario responder con estas señales, prodigios y milagros, porque sabía que eran pertinentes para aquel entonces, para fortalecer la fe de aquellos creyentes, para que pudieran continuar en adelante, por eso, pero no quiere decir que el Señor lo haya dejado de hacer, pero siempre lo va a hacer, hermanos, de acuerdo a su divina voluntad, como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. O sea, nosotros no somos, y esto valga la aclaración, nosotros no somos quienes para torcerle el brazo a Dios y exigirle que haga esto o que haga aquello, o inclusive condicionar nuestra fe a como Dios obre con nuestras vidas. No, eso es contra la gracia, el entender la gracia de Dios. Por gracia sabemos de que todo lo que recibimos de parte de Dios, todo, nuestra salvación, esos cuidados diarios que dice la hermana, que a veces ni tan siquiera nos damos cuenta de ello, todo eso es por gracia, implica no lo merecemos. Quiere decir que aunque Dios no respondiera a ninguna de nuestras oraciones, no nos atendiera, tendríamos que estar con la boca callada, sin exigir, sin reclamar, porque es contra la gracia. Precisamente el entender la gracia significa no tengo derechos, no tengo méritos, no puedo exigir nada, no puedo reclamar. Por eso es que cuando nosotros nos dirigimos a Dios, nunca es reclamando nada. Hermano, usted sabe por qué les digo, porque hay congregaciones que les reclaman a Dios. Y no solamente las que les reclaman a Dios, las que dicen que el poder lo tienen en su propia lengua, en su propia fe. Eso está pasando en nuestros días. Y nosotros tenemos que estar muy claros de esto. Uno puede clamar a Dios, pero clamar y no reclamar. Inclusive se le pueden mencionar promesas. Y usted puede orar de acuerdo a esas promesas muy bien. ¿Por qué? Porque es un clamor. El Señor conoce el corazón. Nunca es un reclamo. Así que nunca vamos a pensar de que Dios tiene que hacer esto, tiene que escuchar la oración, tiene que hacer el milagro, tiene que hacer la sanidad o el prodigio. No, no tiene. Verdaderamente no tiene. Lo hace y lo ha seguido haciendo. Es por pura misericordia y pura gracia hacia nosotros mismos. Así que eso es bueno entender en un relato donde se nos está diciendo
que Dios respondió a la oración de aquella iglesia precisamente por medio de señales, prodigios, etcétera. Inclusive hubo un temblor de tierra cuando estos hermanos acabaron de orar, tembló la tierra. Ese temblor es señal de que Dios había escuchado esas oraciones. Y este es lo interesante de este temblor, para que vea que siempre el Señor nos enseña algo específico del por qué hace las cosas. Y quiero pues que echen sus mentes a correr, como hacemos en la clase, ¿verdad? Mover un poquito las fibras de nuestro cerebro. ¿Por qué ustedes creen que cuando la iglesia oró, terminó de orar, hubo ese temblor? ¿Qué significado tiene? ¿Qué nos quiere decir? Cuando vayan a responder, siempre piensen en el contexto. Si no piensan en el contexto, no van a poder responder apropiadamente. Ok, echen la mente a correr ahora. Muy bien, ok. Estaba mostrando prodigios, señales, etcétera, hermana. Ok, muy bien. ¿Otra opinión? A ver. Muy bien. Todas esas respuestas están correctas, pero no es la que busco. ¿Alguien más? Es muy interesante la respuesta. Pensando en el contexto. Dígame, hermano. Yo creo que el Señor está mostrando su presencia. Uh-huh. Cuando se le está orando y Él quiere contestar, pero contesta de una forma distinta. Ok. Se manifiesta de esa forma. Ok, ya lo voy a decir ya para poder continuar la clase. Ok. Según el contexto, acababa de ocurrir prácticamente la primera persecución directa hacia la iglesia. La provocaron los enemigos del cristianismo, el Sanedrín. ¿Okay? Claro, Dios obró y ellos fueron sueltos, dieron testimonio, oraban y Dios respondió con un temblor. Lo que el Señor les quiso decir es, ¿sabes qué? Témenme a mí y no a los perseguidores. Tiemblen ante mí y no hacia esos enemigos que acaban de darle la guerra. ¿Entendieron? O sea que hubo un temblor, pero ese temblor tenía un significado para la fe de aquellas personas. Como diciendo el Señor, no es la primera persecución, van a seguir ocurriendo, pero ustedes no le tengan miedo a ellos. No, más bien ténganme miedo a mí, tiemblen ante mí. Y hermano, cuando hablamos de temor de Dios, ¿cómo nosotros podemos interpretar esto en un Dios de amor? Porque anteriormente, es más, la mayoría de las religiones están basadas en adorar deidades de acuerdo al temor. Más bien, todo lo que hacen siempre está en las mentes aplacar la ira de estas deidades. Y eso es lo que les hace hacer sacrificio, etcétera, porque piensan de que cuando los dioses están airados, pues no son bendecidos. Quiere decir que la relación con esos dioses está basada en el miedo, en el temor. Sin embargo, cuando hablamos de nuestro Dios, es un cuchillo de doble filo, porque no debe de ser la motivación para nuestra relación con Él el miedo. Pero a su vez, no podemos dejar de reverenciarlo y dejar de temerle y dejar de reconocer su parte justa, donde el mismo Señor dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Yo soy fuego consumidor. Es más, dice Isaías, sea yo el temor. El mismo Señor lo dice. Y luego en Mateo Jesús dice, no le teman a los que le pueden hacer cosas al cuerpo, témenle a aquel que puede echar el alma en el infierno. Y ese es Dios. Entonces, tenemos que cultivar una correcta relación con nuestro Dios. Debe de estar basada en el amor. Nuestra relación con Dios tiene que estar basada en el amor.
Él me ama, yo lo amo. Y esa es mi relación con Él. Pero a su vez, tengo que cultivar en mí respeto, reverencia hacia Dios que es santo, porque Él ni puede ser burlado, ni va a dar por inocente al que es culpable. Y entienden el sentido de, por ejemplo, lo que estamos hablando de este temblor. Es más bien nosotros temblemos ante nuestro Dios. ¿Por qué? Ahora te doy la oportunidad, Loida. Como hijos de Dios estamos seguros de nuestra salvación. Pero el pecado acarrea consecuencias. Y a veces esas consecuencias que acarrea el pecado son fuertes. Son modos de disciplina de parte de Dios para hacernos reaccionar. Y pueden ser fuertes. Entonces hay que tenerles respeto y reverencia a nuestro Dios, aunque no debe ser la base de nuestra relación con Él. A ver, Loida, ¿qué tú querías decir? Muy bien. Amén. Muy bien, muy buenas palabras. Ahora, en el sentido de la clase, hemos podido entender, Dios hubiera podido manifestar otras prodigios, otras señales, lo hizo a través de un temblor de tierra. Hemos podido captar el sentido del por qué. Dios les estaba diciendo a ellos, témenme a mí es el que tienen que temer, no le teman a todas estas personas que los van a perseguir o que los están persiguiendo, porque al fin y al cabo yo estoy en control de ellos. Como dice la palabra, ningún arma contra ti forjada va a prosperar. Y en efectivo sucedió con estos discípulos. Como dice David, si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por otro lado, Pablo en Romanos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, nos fortalece saber de que Dios está en control aún de las personas que son enemigas, que quieren ir en contra y quieren atacar a la iglesia de Cristo. Y Dios se va a encargar. En efectivo lo hizo con cada uno de los discípulos hasta que fue su voluntad de que ellos sellaran sus vidas por medio del martirio. Sí, hubo un momento que ellos tuvieron que sellar sus vidas, pero hasta ese momento el Señor los libró de todo. Y un tremendo ejemplo es Pablo, ¿verdad? El Señor lo libró de todo para que pudiera terminar lo que es su ministerio. Así que esa es una de las lecciones que tenemos en esta primera parte de la oración y cómo termina la oración. Por eso dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Noten, no se puede decir, eso fue un temblor natural. No. Dice el lugar, no que ocurrió un terremoto, sino el lugar donde estaban congregados fue el que tembló. La otra parte dice el resultado que fueron todos llenos del Espíritu Santo y como resultado hablaban con denuedo la palabra de Dios. De nuevo, no tenemos por qué esperar que cada vez que el Señor vaya a llenar del Espíritu Santo se experimente un temblor o se experimente una sensación extravagante. No, tenemos que honrar lo que el Señor nos dice en la palabra acerca del ministerio del Espíritu Santo. Por eso está la doctrina de la neumatología, que es la doctrina que habla específicamente del Espíritu Santo. Entendiendo que el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, como muchos malinterpretan, no es la fuerza de Dios, no es el poder de Dios o la energía de Dios, no. El Espíritu Santo es una persona. Es más, es la tercera persona de la Santísima Trinidad o la Deidad. ¿Por qué podemos afirmar nosotros que el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, es una persona?
¿Pueden pensar en alguna idea? ¿Por qué decimos que es una persona? Sí, es Dios, pero ¿por qué es persona? Sí, pero hay características en un ser que lo califican como persona. Esas son las que busco. Características en un ser que lo hace persona. ¿Mm? No estamos hablando del Espíritu Santo, solo del Espíritu Santo. ¿Ok? Quiere decir que si se entristece o lo podemos contristar con el pecado, quiere decir que tiene que emociones. Tiene emociones. Las emociones son parte o esencia de una persona. ¿Qué otra cosa muestra el Espíritu Santo como persona? Uh-huh. Muy bien. Sí, de ese acabamos de hablar, hermana. ¿Eh? Sí, pero no estamos hablando de nosotros, del Espíritu Santo. Ok. Ok, si nos habla, si consuela, si guía, es porque tiene que. Es porque tiene que. Ya el sentimiento es en cuanto a contristarlo, en cuanto a alegrarlo, etc. Pero lo que ustedes me están mencionando tiene que ver con intelecto. El Espíritu Santo tiene intelecto. Por eso guía, consuela, está con nosotros, etc. Y también el Espíritu Santo tiene voluntad. Ya es la otra parte de lo que es la persona. La voluntad en cuanto a ejemplo, como él guiaba a los discípulos a que tomaran decisiones, a que fueran aquí, a que fueran allá, a que no fueran a este lugar, fueran al otro. O sea que él está mostrando que está guiando. Eso es parte del ejercicio de la voluntad. Hermanos, nosotros somos personas porque tenemos la imagen de Dios. Dios es persona. Las tres personas de la deidad, las tres tienen intelecto, son omniscientes. Las tres tienen emociones y las tres tienen voluntad. Esas son características de una persona que por eso nosotros, al haber sido creado imagen de Dios, tenemos esas mismas características, que son cosas espirituales, pero son reales en nosotros. Por eso es que podemos decir que el Espíritu Santo es una persona. Primeramente es Dios, en su esencia es Dios, pero es una persona. Nunca podemos pensar que es el Espíritu de Dios, que es la energía de Dios, la fuerza de Dios. No, hay que ver las tres personas sí como una esencia, un solo Dios, pero cada uno teniendo estas tres cualidades como persona. Entonces, el Espíritu Santo ha venido para estar con nosotros. Primero, bautiza a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso que se entiende el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden que el bautismo de fuego no es una experiencia secundaria ni diferente al bautismo del Espíritu Santo. Se dice de fuego porque parte de ese bautizo, su propósito es irnos santificando y quemando la escoria de pecado que hay en nosotros. Y por eso se habla de bautismo de fuego. ¿Ok? El Espíritu Santo llena a los creyentes para testificar. Inclusive el libro de Hechos es un libro excelente para esta doctrina de la neumatología. Llena a los creyentes para testificar, Hechos 4:8, para desempeñar el papel de líder, como sucedió con los diáconos, que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, 6:3, para tener fuerza, para tener discernimiento, para poder guiar. Así que en convicción de la palabra, nosotros entendemos que el Espíritu Santo es dado a todo creyente.
todo, a todos los creyentes dado. Y que es dado en el momento de creer. En ese momento, como decía la hermana Minerva, la persona es sellada con el Espíritu Santo. Y simplemente el sello del Espíritu no es otra cosa de una confirmación, una seguridad que nos da el Espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso se usa sello. ¿Okay? Ahora, sin el Espíritu Santo no podemos perseverar firmes. Y por eso se habla aquí de que fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo, que esa palabra denuedo significa valentía, fuerza. Hablar con denuedo la palabra de nuestro Dios. Por eso la Biblia nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo y a no contristar al Espíritu Santo. Entonces estos creyentes, porque hoy día la gente habla mucho de querer poder, ¿y poder para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para impresionar a quién? ¿Para qué quiere la gente poder? Si precisamente el poder del Espíritu Santo, número uno, es para poder permanecer firmes en Él, en Cristo, y para testificar de Cristo. Dios responde a la oración de la iglesia porque fíjense lo que piden. Piden precisamente hablar con denuedo la palabra. ¿No está eso a tono con la voluntad de Dios? ¿Acaso el Señor no nos mandó, no nos comisionó a testificar? Entonces esto está a tono con la voluntad de Dios, por eso el Señor les respondió. Y les respondió de la manera que lo hizo, porque en efectivo, todos ellos, en lugar de amedrentarse, de tener temor, de esconderse o de dejar de hacer las cosas, más bien lo que recobraron fue más fuerza y ánimo para llevar a cabo la misión de la iglesia. Hermano, yo estoy seguro que si nosotros pedimos lo mismo ocurre. Lo que pasa es, me atrevo a decir, no lo pedimos. ¿Cuánto verdaderamente somos sinceros y en oración le decimos, Espíritu Santo, lléname para yo poder hablar con denuedo tu palabra? Para tener esa fuerza, esa valentía de dar testimonio de ti donde quiera que me encuentre. Lléname específicamente para eso. Yo me temo que hay veces la iglesia está más concentrada en problemas físicos de salud y esto y lo otro. Y hay veces estas cosas pasan desapercibidas y no pensamos que también son necesidades que tenemos que tener como iglesia. No tenemos porque no pedimos. Pero cuando usted verdaderamente le pida a Dios ser lleno del Espíritu, con el propósito correcto, para lo correcto, te lo va a experimentar. Como lo experimentó esta iglesia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si aquella iglesia tenía un trabajo que hacer fuerte, nosotros también lo tenemos hoy. Esas condiciones no han cambiado. Han cambiado los tiempos, etcétera, pero la iglesia está en la misma condición. Seguimos teniendo un enemigo común, seguimos teniendo opositores al cristianismo, así que las condiciones son las mismas. Ahora el capítulo cambia un poquito de tema o de sentido. Ya dejamos atrás la oración de la iglesia, el resultado de aquella oración. Ahora noten que los versículos 32 al 37 habla de algo, de una confraternidad cristiana que tenemos que aclarar en nuestros días. Y válgame la aclaración, porque de nuevo tengo que recurrir a lo que está pasando hoy día. Iglesias donde usted va y lo que se está adorando es al Dios dinero, y lo que prácticamente falta que lo viren boca abajo, lo agarren por los pies, lo sacudan para que le caiga el último centavo para que lo deje ahí. Y están detrás de eso nada más. Bien, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir y es lo que está ocurriendo. Y por eso cuando se trata este tema hay que hacerlo con mucho cuidado, porque hay inclusive personas que hasta se ofenden
cuando se habla de ofrenda, de dinero, de pedir, de compartir, etc. Y ya usted sabe por dónde vengo, porque el ejemplo que tenemos aquí es una iglesia, imagínense, algo que hoy día nos parecería inaudito. Vendían sus propiedades, traían el dinero de las propiedades a los discípulos para que los discípulos ministraran aquello y en la iglesia no hubiera ningún necesitado. De eso se trata lo que vamos a leer. Ya usted sabe ya que eso es, hay que entenderlo claramente y explicarlo bien. Sí, vamos a ver los versículos 32 al 37. Hechos capítulo 4, 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Qué cualidad tan hermosa para un grupo de personas y qué difícil es que todas las personas sean de un corazón y un alma. Y aquí estamos hablando de una multitud. Posiblemente pudiéramos decir, más de aproximadamente 15,000 personas, según los convertidos de los mensajes anteriores. Era una multitud, no eran 3 y 4, y todos eran de un mismo corazón y un alma. Y miren, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ve, ese es el tema que tenemos por delante. Primero, aquí ya está generalizando lo que está pasando. Ya había comenzado la persecución. La persecución dio como resultado especialmente muchas viudas. Inclusive, ya en el capítulo 6, el propósito por lo cual se nombran los diáconos es para atender este problema. Claro, como ya empezaban los cristianos a perder sus vidas, ya había muchas viudas, muchas mujeres desamparadas, porque en aquel entonces, no es como hoy día, que ambos salen a trabajar, ambos tienen un sueldo, y si el marido falta, pues la mujer más o menos se sostiene, etc. En aquel día no. En aquellos días la mujer se dedicaba a la casa y a criar los hijos. Dependía 100% del esposo, de lo que el esposo pudiera traer a la casa financieramente. Al él faltar, imaginen qué problema. Piensen, hermano, esas mujeres no se preparaban académicamente. No es que decían, ay, se murió mi esposo, me voy a buscar un trabajo en el banco. No, ni se preparaban académicamente, ni tenían trabajo. Entonces, ¿de qué iban a vivir? ¿De qué iban a vivir? Entonces, lo que pasó con la iglesia es de que decían, no podemos permitir de que ciertos hermanos tengan mucho y entre la iglesia hubieran personas necesitadas de lo vital en la vida para comer. Okay. Y bueno, ellos decidieron hacer eso. No estamos esperando que hoy día eso se repita y que la iglesia haga lo mismo. Eso no es lo que estamos esperando. Las situaciones no son las mismas. No son las mismas hoy día. Además, siempre que se habla de ofrenda, tiene que estar implementado la voluntad. Si a usted va a un sitio y lo obligan a dar algo, lo sugestionan, lo coaccionan para que usted haga o dé algo, salga corriendo de ahí, porque el Señor todo lo quiere de voluntad. Para Él poder aceptarlo, tiene que ser de voluntad. En ningún momento la iglesia implantó
un reglamento donde esto tenía que ocurrir. No. Aquello ocurrió espontáneo de las personas, lo querían hacer. Si a usted ahora, usted quiere vender su casa y la ganancia, darla a la iglesia, eso es cosa suya. Nadie le puede reprimir, ni nadie puede decir que sí ni no. Pero tampoco podemos obligar a que se haga. Porque ni estamos esperando que se haga, porque pues, son otros tiempos. En otras palabras, la voluntad era precisa para un fenómeno como este. Segundo, vemos cómo la predicación de los apóstoles involucraba la resurrección, hermanos. Es prácticamente tener ese concepto fuerte de lo que es el tesoro celestial y lo que es vivir la tierra. Entender ese concepto que soy un peregrino extranjero. Fíjense, un peregrino es alguien que no tiene un lugar fijo. Anda de lugar en lugar porque no tiene lugar fijo. Pero un extranjero es alguien que no es nativo, no pertenece ahí. Y es el concepto que Dios quiere que tengamos como cristianos. Primero, como cristiano, entender que este mundo, esta tierra es pasajera. Es simplemente nos está preparando para el cielo, que sí es eterno. Aparte, no nos está preparando Dios un paraíso, condicionando todo un paraíso para que lo vivamos por la eternidad. ¿Lo creemos, sí o no? Porque si entonces yo creo que Dios me está preparando un paraíso, del cual primero no merezco, segundo no he hecho nada para aportar nada, y Dios me lo está regalando, ya yo tengo que empezar a cultivar en mi mente una idea de que yo tengo que hacerme más tesoros en los cielos que en la tierra, que vamos a estar aquí, que es pasajera. O sea que como peregrino no puedo pensar que aquí la tierra va a ser mi lugar eterno. Lo que tengo es gracias a Dios y lo voy a disfrutar porque son dádivas de Él, pero siempre pensando de que esto no es para siempre. Como extranjero, saber de que en el cielo es donde tengo que hacer mis tesoros. O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo aplicar esto que está pasando a nuestros días hoy como iglesia? Repito, no quiere decir que ahora le empecemos a decir a la gente, vendan sus propiedades, traigan las cosas, traigan el dinero a la iglesia y que la iglesia sea la que la ministre. Hermano, eso sería aberrante. Primero, no es lo que Dios nos pide que hagamos y no es verdaderamente aplicable. Ahora, lo que sí no podemos permitir es que entre nosotros genuinamente hayan personas necesitando de lo vital. No lo podemos permitir. Y si hay que hacer algo como iglesia, se hace. Si tenemos que ponernos todos de acuerdo, lo hacemos. Pero no podemos permitir que uno de los nuestros esté pasando por necesidades vitales cuando es genuina la situación. No porque sea un vago que no quiere trabajar. ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso. No porque sea un malgastador, porque uno tiene que adaptarse a su situación económica. Y usted no puede nunca gastar más de lo que usted le entra. Y no puede darse ciertos lujos y usted sabe que usted no lo puede costear. O sea, no puede estar por un lado dándose lujos y luego entonces ser negligente en pagar la luz, se la corten y venga llorando a la iglesia para que le paguen la luz. No. Y también si no quiere trabajar. No. Ahora, puede ser que esté desempleado, que no encuentre trabajo, que esté en una situación apretada o enfermo, que no puede sostenerse. Entonces la iglesia es cuando analiza esas situaciones y trae esos casos. Y es cuando la iglesia no puede permitir que esos casos no sean atendidos, o sea, darle la espalda a esas situaciones. Es la manera de nosotros poder aplicar este fenómeno que estaba sucediendo en aquel momento, algo glorioso,
Porque acuérdense que esta gente tenía una clase de convicción en lo que creían. Creían en la resurrección, creían en que el reino de Cristo se iba a establecer pronto, creían todas las promesas de Dios con relación al paraíso y todo lo que Él tiene para nosotros, y permitían que esas convicciones fueran las que, como dice, timonearan la vida, y tomamos las decisiones de acuerdo a eso. Fíjense que se pone el ejemplo de Bernabé, que llegó a ser un apóstol. Fíjense que uno de los dones de los apóstoles es pobreza voluntaria. Eso es un don. No todo el mundo tiene ese don de deshacerse de las cosas por la causa de Cristo. Es un don. Se llama pobreza voluntaria, y la mayoría de los misioneros, Dios los adorna con este don, porque ellos tienen que ser capaces de dejarlo todo para ir a ministrar, y ir a lugares y adaptarse a esos lugares, etc. Bernabé, que lo menciona como ejemplo aquí, llegó a ser un misionero, no solamente acompañar a Pablo en los viajes misioneros, sino él tuvo su ministerio como apóstol, misionero, y se pone como ejemplo. Inmediatamente nuestra próxima lección va a ser, ese es un caso positivo a cómo se respondió al fenómeno que estaba ocurriendo en la iglesia. Pero también ocurre un caso negativo, que es el de Ananías y Zafira, que va a ser nuestro tema de clase para la próxima semana, que es totalmente negativo, y también hay que estudiarlo para no sacarlo tampoco del contexto. Pero, hermano, eso era lo que estaba ocurriendo. Esa es mi opinión. Yo quisiera dar también oportunidad de que usted pueda opinar al respecto de esto que ocurría allí. No es un fenómeno total, no es muy común que esto sucediera. Es impresionante lo que lo provocó. Sobre todo, me gusta esa frase: la iglesia era de un corazón y un alma, un mismo sentir. Nadie perseguía su agenda personal, nadie obraba egoístamente. Todo el mundo tenía un mismo sentir, un mismo en común, y es lo que debe de predominar en la iglesia. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, diga, hermano. Uh-huh. Y nunca llegó, y trataron de hacer la voluntad de Él. Y ahora hoy en día la iglesia, mediante la palabra de Así mismo. no creen que Cristo viene. Sí, hace años que estoy oyendo eso. Sí, y más estando tan cerca de como estamos, de que venga. Porque la iglesia siempre concibió el establecimiento del reino en sus días. En sus días. Fíjate como él dice, pasaron casi 2000 años, han pasado, pero ha sido siempre el sentir que ha movido a la iglesia a actuar, y a precisamente un antídoto contra el materialismo que está acabando con la iglesia hoy día, el materialismo. Porque alguien más, no quiero solamente yo hablar, hermana Guillermina. Uh-huh. Usted está hablando de un punto muy importante, porque estamos hablando de la reacción de aquella iglesia que se influenciaban unos a otros. A más de 500 el Señor se les apareció resucitado. Esos 500 experimentaron la muerte y la sepultura del Señor Jesús, y experimentaron que al tercer día resucitó. Eso, si yo estoy allí, hermano, ¿cómo no va a revolucionar mi vida? Si yo soy una de esas testigos, porque si yo soy un testigo de eso, ¿cómo eso no va a mi vida, a ponerla en otra perspectiva? Por eso que menciona la resurrección, porque ellos vivieron aquello
Y caramba, hermano, estamos amenazados con la muerte. ¿Sabe lo que es tener esa seguridad de resurrección? Es algo sumamente valioso y glorioso para la fe. Así que estas personas eran esos discípulos que muchos de ellos no solamente fueron testigos de la resurrección, sino que lo compartieron con todos los demás que creyeron. O sea, había un espíritu de un sentir tremendo en aquel entonces. Así que eso es una buena aclaración. ¿O que alguien más te quiere decir algo con respecto a este fenómeno de que vendían las propiedades, las traían a los pies de los apóstoles? Me imagino que después se ponían quizás a arrendar casas o lo que sea. Digan, hermano. Respecto a eso, yo creo que todavía existen iglesias. Por ejemplo, yo tengo una hermana que vive en Puerto Rico. Uh-huh. Lleva muchos años visitando una iglesia que yo digo que esa iglesia no le sirve a Dios, porque mi hermana se metió a esa iglesia y desde que ella se metió a esa iglesia lo que anda es ahorrando más, cogiendo dinero prestado por todos lados y no paga, porque que vive haciendo poniendo dinero para hacer sacrificio, hacer propósito y hacer qué sé yo cuántas cosas. Y yo vivo pidiéndole a Dios todos los días por ella. Que la saque de eso. Y la saca de eso, pero ella está en una condición que uno le dice las cosas y Ya está, ya. como los burros cuando le ponen la cosa esa, Uh-huh. diga por ahí para adelante. Ella lo entiende. Hermano, el efecto de las sectas es tan, pero tan negativo, tan devastador, está haciendo tanto daño, porque hay ya personas entonces que creen que todas las iglesias son iguales, y entonces ya no quieren ir a las iglesias, porque van a una de estas iglesias, tienen esas malas experiencias, y piensan de que todas son iguales. Por eso es que hay que tener un cuidado con este tema, hermanos, con este tema. Primero siempre se aclara, hermano, cuando se recoge ofrenda tiene que ser voluntaria. No solamente hasta voluntaria, porque usted puede tener una voluntad que no le quepa en el corazón. Vaya, que el alma sea más grande que el cuerpo. Pero no poder. Y si usted no puede, no tiene por qué. No está obligado a dar. Pero ¿cuántos hermanos no hay que tienen para ir a un restaurante y comerse un sirloin? Bueno, a lo mejor esos hermanos son los que entonces pueden cooperar con lo que se está pidiendo. Pero hermanos, dos cosas. Si usted no puede, como dice la hermana, el error más grande que usted puede hacer es no atender a las necesidades de su familia para darle el dinero a la iglesia. Eso es un error, porque Dios quiere que seamos proveedores y buenos mayordomos y atendamos a nuestra familia. El diezmo es una cosa, un tema diferente. Estoy hablando de ofrendas. La ofrenda es de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu corazón. Es hacerlo con gozo, con alegría. Si usted en algún momento se ve presionado o porque está influenciado o por el que dirán, mire, no lo dé porque Dios no lo va a aceptar. Dios no la va a recibir. Y lo más importante para nosotros es que Dios reciba nuestra ofrenda. ¿Entienden? Entonces, como el punto que dice la hermana, eso es un lado bien negativo, que hay que tener mucho cuidado a la iglesia donde uno acude. Por eso yo siempre le digo, el día que usted vea que lo están sugestionando, coaccionando, hermano, hay congregaciones que hasta la gente coge sus sueldos y lo firman y lo llevan a la iglesia y lo entregan. Es triste, pero es así. Yo me quedo frío, entonces los lujos, los templos y eso, y todo eso es alimentado de la gente pobre. Es muy duro. Por eso que este tema es parte de nuestro estudio. Es importante como iglesia tener un concepto correcto de lo que estaba pasando en aquel entonces y de lo que Dios espera que nosotros actuemos como iglesia hoy. Si yo le voy a buscar una aplicación general para estos pequeños versículos, es: la iglesia no puede permitir que uno de los suyos que esté genuinamente pasando por problemas, no ayudarlo. No podemos permitirlo.
Y si hay que buscar los recursos donde haya que buscarlos, se buscan, pero hay que ayudar. Casos genuinos, pero esos casos son estudiados, hermano. Ustedes no ven que nosotros estamos presentando aquí, así como así cualquier persona y estamos pidiendo continuamente. No, soy enemigo número 1 de eso. Pero sí va a llegar el momento que se van a presentar necesidades. Se presentó la necesidad, usted está ahorcado, no puede. No se vea obligado ni se sienta mal en dar. Esa misma ofrenda que recogemos una vez por semana, una vez al mes del templo, y ahora estamos dejando el templo allá para que la gente según prospera pueda dar libremente. Hermano, eso también hay que hacerlo de corazón y voluntad y según uno pueda. Así es que debe de ser recogida la ofrenda, así es que debe de ser atendida, ¿okay? Pero nunca bajo coerción. Esta iglesia nunca obró ni obligada ni nada de eso. ¿Ok? ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Entonces yo tengo que preguntar, pues están callados. Presentamos prácticamente 2 temas generales. Los pudo captar usted, los 2 temas generales de la clase. Los pudo captar. ¿Quién me dice el primero? A ver, hermano. Que Dios debemos reverenciarlo con temor. Amén. Que sea nuestro temor. Que no le tengamos miedo a lo que nos pueda hacer el hombre. Más bien, Él. Muy bien. ¿Usted, hermano, quiere decir? Ese era el tema. Y lo sacamos del hecho que una vez que oraron, dice que el lugar, no que hubo temblor de tierra, el lugar tembló. De nuevo, no tengo por qué yo esperar que cada vez que sea lleno del Espíritu Santo me ponga a temblar. No tiene por qué. Que eso fue una señal, un milagro que Dios quiso respaldar la oración de aquellas personas que recobraran el ánimo de nuevo. ¿Okay? Así que ese fue el primer tema. El segundo tema, más fácil, más... A ver, ¿cuál fue el segundo tema que tratamos? Eso fue una lección tremenda, el hecho de decir somos de un corazón y un alma. Muy, muy bonito eso, que debe de estar con nosotros en nuestra mente como iglesia. Pero el problema es que como iglesia, yo soy parte de ella. Yo no soy la iglesia, pero soy parte de la iglesia. Y mi manera de ser o mi manera de comportarse puede hacerle daño o puede beneficiar a la iglesia. Entonces no puedo esperar que los demás, no, yo. Señor, yo tengo que ser de un mismo corazón y un mismo sentir con tu iglesia. Yo. Si el otro no quiere hacerlo, bueno, allá él. Pero yo tengo que ser de un corazón y un sentir. Y más bien la clase tuvo que ver con ofrendas de benevolencia, que es un aspecto que la iglesia debe de atender, porque para poder testificar en medio de una sociedad en la que vivimos. Bien, hermanos, si no hay más ningún comentario o algo que añadir, ¿sí, Loida? Muy bien lo que tú dices, y me viene algo a la mente que vale la pena terminar con esto. Dios vio necesario responder a aquella iglesia con prodigios, milagros y señales. Hoy día, que nosotros tenemos tanto, no necesitamos de esas manifestaciones para yo creer. Porque yo tengo la palabra de Dios. Y como yo tengo la palabra, le creo a Dios. Y no necesito estar experimentando cosas para yo verificar si es o no es. Al contrario, mientras más sencilla es la fe, más le agrada a Dios. Que nos ponemos en pie, hermano, y nos preparamos para el culto. Señor bendito, venimos ante ti en temor y reverencia como hemos aprendido, honrando y reverenciando tu palabra y las muchas enseñanzas que tú nos das por medio de ella. Gracias porque hoy hemos aprendido 2 principios bíblicos que son
importantes para nosotros como cristianos. Síguenos ayudándonos, sigue dándonos conocimiento y que no olvidemos de las enseñanzas de hoy. Y ahora sí, prepáranos para el culto que hemos venido a rendirte a ti en el nombre de Cristo. Amén.